nosotros tenemos la posibilidad de poder sepultar al compañero Víctor. Y digo la posibilidad porque en este país todavía hay más de 1000 familias que no tienen esa posibilidad y sus familiares están todavía desaparecidos. Ese es un problema grande que hay con la justicia y con toda esta sociedad. Para mí es difícil poder referirme solamente a Víctor, digamos, porque él era muy amigo de Eugenio, Alqueño le decíamos a él, era amigo de mi hermano y también era amigo del Pequeco, que después fue incorporado cuando estaba en el exilio a una base del partido. Pero acá, el año 72, es que aquí pasaron muchísimas cosas, ¿eh? Las personas, los trabajadores de la montaña decidieron tomarse los fondos porque la explotación que se vivía acá era esclavizada. Entonces, después de casi 40 años de una explotación de ese tipo, las personas deciden cambiar la situación y se organizan, llegan los compañeros del MIR y deciden con los trabajadores que se van a tomar los fondos y empezamos a tomar fondos. Y junto con eso se desarrolla acá en la montaña una situación nueva que estaba latente, digamos, porque por ejemplo Carranco había sido tomado 2 veces antes. Aquí en el Tume los trabajadores al quinto intento de formar sindicato lograron formar sindicato. Entonces no es que los trabajadores estaban ahí descuidados, digamos, sin preocuparse de la cosa. Es que se da la oportunidad porque en el país todo estaba creciendo, la lucha de los trabajadores y del pueblo. Acuérdense, o los que no saben, sepan que había tomas de terreno en casi todas las ciudades del país donde se formaban esas poblaciones callampas que se les llamaba en ese tiempo, y entonces la gente luchaba en distintos lugares. Y acá los trabajadores deciden cambiar su situación porque la explotación era muy grande. Aquí a la gente le pagaban con vale para ir a las pulperías, que estaba la pulpería ahí un poquito más allá, que era la misma forma que le pagaban a los mineros del salitre con ficha para ir a las pulperías, aquí le pagaban con vale para ir a la pulpería. Entonces toda esa situación hace que los trabajadores decidan cambiar su Y bueno, el Víctor era amigo de todos estos otros compañeros porque las amistades aquí se desarrollaban desde antes de ir a la escuela. Los niños se formaban grupos y eran amigos. Y la amistad acá era una cosa grande porque las personas, incluso que ya eran adultos, digamos, porque alguien de 20 años era un adulto, y habían juegos que se jugaban en las distintas épocas del año, y se jugaba, bueno, a la bolita, al trompo, al emboque y otra cantidad de juegos, y la gente grande que ya trabajaba hacían unos trompos que eran una cosa maravillosa, y se hacían unas trollas grandes donde participaban, no sé, por 30, 40 personas jugando al trompo, y gente ya adulta, ¿eh? Entonces ahí las amistades se formaban. Y después viene toda esta cosa de la lucha de los trabajadores del complejo, y se empieza a entender el asunto político y los trabajadores empiezan a participar de eso, y aquí cuando vienen las tomas se crea un ambiente de agitación nuevo, increíblemente grande, y llegan de afuera, y llegan entonces de afuera, de Valdivia o de otros lugares, muchísima gente joven, y llegan también profesores de las escuelas normales de Valdivia, y la gente joven viene a ver qué es lo que estaba pasando y a ver en qué podían cooperar, y se desarrolla lo que se puede llamar como una revolución cultural. Toda la gente que no sabía leer fue a la escuela, a los cursos que hacían los estudiantes que llegaron, y se les enseñó a leer a todos los que no sabían leer, porque todos querían participar en algo y querían saber en qué estaban participando. Entonces ahí es cuando se forman
Después, bueno, se asume Allende, se toman los fondos y Allende en poquísimo tiempo decide expropiar todo esto y el 15 de marzo viene y declara 16 fondos tomados y se forma el complejo. El complejo que ya estaba siendo pensado por dirigentes que eran ingenieros forestales, que eran compañeros del MIR igual, y se decide formar entre todos los fondos un complejo grande que al final era de 24 fondos y que aquí para el tiempo del golpe habían en esta montaña habían 3.600 obreros. Y la discusión que se daba, las ganas que tenían los trabajadores de participar, eso se manifestaba en las calles porque hacíamos discusiones de lo que estaba sucediendo en la calle. La mayoría de los problemas se resolvían en discusiones en la calle, en grupos de 40, 50 o más personas que participaban. Esta situación nueva, porque el 9 de septiembre del 73 íbamos a hacer un congreso de los trabajadores de la montaña, donde se iba a fijar qué era lo que se iba a hacer de ahí para adelante. Y ahí se había decidido, los primeros puntos del congreso decían: nosotros en el complejo vamos para el socialismo. Segundo punto, nosotros vamos para el socialismo a través del poder popular. Y eso habían sido discusiones grandes sobre qué cosa era el poder popular y por qué tenía que ser eso. Y que eso tenía que ser una cosa colectiva en donde los trabajadores de la montaña decidieron qué se hacía con la producción. Y ellos, los trabajadores, entre los puntos de ese congreso decían que la producción de aquí tenía que ir a las ciudades que tenían poblaciones callampas, porque sus hermanos de clase, que eran los que vivían en esas poblaciones, necesitaban esa madera y todas las puertas, las ventanas, el certeado, porque merecían tener una casa buena, con madera de acá arriba de la montaña. Más o menos como en septiembre del 72, estos jóvenes, en donde estaba, bueno, el único que no estaba el Víctor, estaba el Eugenio, estaba mi hermano y 4 más. Ellos conversan entre ellos y deciden que quieren formar una base de simpatizantes del MIR. Y se incorporan a eso como miembros del MIR en una base de simpatizantes y ahí se les empieza a dar educación política y empiezan a leer libros y a leer todas las cosas y a escuchar todo lo que se decía y a conversar con el resto de los trabajadores. Tú le habías traído agua, ¿cierto? Tráeme un poquito de agua. Y bueno, como esto era una cosa tan nueva y tan potente, la prensa, por ejemplo aquí al mercurio se le decía perjurio, porque los trabajadores se habían enterado que los estudiantes de la Católica en la Universidad de Santiago, el año 68, habían colgado un letrero donde decía: el mercurio miente. La gente de acá, principalmente en el Tume, que eran religiosos, digamos, de la Misa del Gallo, digo yo, porque iban el 24 de diciembre en masa iban a la iglesia. El resto del año iban re poco, digamos. Entonces, como eran religiosos de la Misa del Gallo, dijeron: si el mercurio miente, comete perjurio. Y de ahí el mercurio quedó como... Nadie decía el mercurio, decían el perjurio. Esto provocó que la prensa del capitalismo se asustara tanto cuando ya se enteraron que aquí se iba a establecer en un congreso de los trabajadores que íbamos para el socialismo. Empezaron a inventar una cantidad de cosas, porque ellos siempre inventan mentiras, y decían en los titulares de los diarios y en las páginas interiores que el complejo estaba lleno de grupos guerrilleros, y para ellos habían acá más armas que árboles, y cubanos. Entonces, el estreno de lo que iban a hacer acá lo hicieron en un lugar que se llama Nehuantúe, allá cerca de Tirúa, donde un alcalde que era demócrata cretino, porque acá los demócratas cristianos le decían demócrata cretino igual. Eso se acordó en una asamblea de 400 obreros más o menos. Y
y denunció, dijo que en la playa de Tirúa habían una noche desembarcando armas un barco cubano. Ahí llegaron los milicos el 23 de agosto del año 73 y secuestraron el pueblo de Nehualtúe y en una semana torturaron a todos, desde los niños hasta los ancianos, y consiguieron 2 nombres que los iban a meter al agua del mar ahí colgando de unos helicópteros. Acá se hablaba de que venía el golpe y todo eso. Cuando llegan los milicos aquí no tenían idea de lo que pasaba. Lo único que sabían era lo que decían los diarios. Entonces llegan los milicos y bueno, torturan a todo el mundo, a muchísima gente, y después esa gente decide, digamos, o entrega nombres de personas y los llevan presos a Valdivia. Bueno, allá los torturan más que en otras partes, y entre esos nombres aparecen los nombres de estos jóvenes, que ellos eran miembros de esa base de simpatizantes. Aparte de otros que sí eran militantes, pero todo eso, como los milicos no sabían, por ejemplo aquí en el Tume, 4 de los 12 que fusilaron entre el día 3 y el día 4 de octubre del 73, eran personas que no eran militantes de ningún partido, eran solo amigos de nosotros, y de esos 4 hay uno, que ese muchacho, ese se llama Valenzuela Ferrada, no me acuerdo el nombre, y le decíamos Hilton 100 porque era grande, y ese solo era amigo de nosotros, y alguien lo delató y lo llevaron y lo fusilaron el día 4 de octubre del 73. Entonces, bueno, a estos jóvenes los llevan, después de estar presos y durante un par de años, los llevan los exilian, digamos, porque a las personas les cambiaban la cárcel por exilio, y en el extranjero, bueno, siguen y se organizan de nuevo y le empiezan a estudiar de nuevo y van a instrucción y vuelven para acá. Yo digo yo pienso que todos estos muchachos que eran de acá, a ellos no les costó, digamos, en realidad, decidir volver, porque ellos habían vivido el socialismo y vivían cómo las cosas se conversaban, se discutían, y veían la preocupación que había por todo, por la familia, por los niños. Aquí, por ejemplo, ellos, todos estos 4 que están muertos ahí, ellos trabajaban en la mañana y en la tarde trabajaban como estudiantes, porque aquí ya se había traído la enseñanza media y estaba funcionando, entonces, y ellos recibían sueldo igual que si trabajaran todo el día. Y todos los trabajadores estaban de acuerdo con eso, que sus hijos trabajaran en la mañana y en la tarde trabajaran como estudiantes. Esos eran parte de los cambios, porque aquí hubieron cambios muy grandes a favor de todos los trabajadores y sus familias. Entonces, por eso yo digo que a ellos no les costó decidir volver para acá, porque tenían lo que yo llamo conciencia política, ideológica de clase. Y eso es cuando las personas se dan cuenta de qué es lo que sucede, y de que hay explotación, y de que hay capitalismo, y de que hay que terminar el capitalismo. Entonces, por eso ellos deciden volver, y junto con ellos otra cantidad de jóvenes más, deciden volver por lo mismo, porque tenían eso que es la conciencia política de clase. Bueno, yo creo que la hazaña, digamos, o lo que ellos hicieron fue un acto, bueno, tan grande de valentía, de solidaridad, que yo, junto con otra cantidad de compañeros más, nunca nos vamos a cansar de contar esto, porque ese acto de valentía y de solidaridad y la decisión de venirse es una cosa tan grande que nos hace a nosotros llevarlos a ellos en el corazón y en la memoria. Y por eso les rendimos homenaje
siempre que podemos, en cualquier parte. Bueno, muchas gracias.